Buenas noches a todos y a todas. Bueno, un gusto compartir este momento con ustedes. Y bueno, sé que el tiempo es tirano, tengo 15 minutos, así que lo voy a aprovechar, voy a compartir pantalla. Y un poco la idea era compartir un nivel, digamos, un caso concreto en un nivel, a nivel local, eh, en una mirada que tiene que ver más concretamente con la planificación y los procesos que hacen al desarrollo territorial. No sé si están viendo ahí la pantalla, creería que sí. Perfecto. Sí se ve. Gracias. Y bueno, primero contar un poco que, por supuesto, que el eje de la temática voy a sacar. El eje de la temática de este caso tiene que ver con una mirada del territorio y una mirada, si se quiere, ambiental del territorio, como había dicho Sergio al principio, en un caso concreto, en una localidad, en un municipio, en la provincia de Buenos Aires, que es General Villegas. Solo a modo de introducción, la base era que hoy nosotros observamos claramente en nuestro territorio, ya sea en Perú, ya sea en Argentina, o en una mirada más departamental, o en una mirada más provincial, o en una mirada local, que claramente se van sucediendo determinados acontecimientos que afectan la funcionalidad y la dinámica de los territorios, ¿no? Entonces, esto necesariamente nos tiene que poner en una cuestión, en una cuestión de alerta. Y esto entendiendo que los territorios, por esas dinámicas que se van dando, están en una situación de riesgo. Pero vale aclarar que esa situación de riesgo no solamente se va dando por esos escenarios complejos, o esas amenazas, o esas problemáticas, o peligros que están latentes en los territorios, sino que también tienen que ver con las vulnerabilidades que se construyen en los propios territorios. Dicho esto, importante caracterizar y a grandes rasgos que en Argentina, en mi país, digamos, son varias las amenazas que se encuentran presentes, pero quizás la de mayor representatividad está dada o está vinculada directamente con aquellos problemas o aquellas amenazas de origen principalmente hidrometeorológicas, ¿no? Entonces, esto hace que los eventos hidrometeorológicos cada vez sean más intensos y cada vez sean más frecuentes, y estos se van a ver no solamente en la región del litoral, acá en la zona del AMBA, como ven, hacia el centro, hacia arriba y hacia el este, sino que también se van extendiendo en otros sectores del territorio que no eran tan comunes. Pero esto es claramente una condición de peligro, pero de vuelta, y quiero reforzar este concepto, que las vulnerabilidades que hoy se identifican o se caracterizan en el territorio son quizás los factores internos que son los que dejan en evidencia esos escenarios de riesgos, ¿no? Entonces, y acá también retomo algo que había dicho Sergio al principio, la mirada de la multidimensionalidad, y esta mirada de la multidimensionalidad tiene que ver con que esos escenarios de vulnerabilidad están representados en 4 grandes dimensiones, que son en la dimensión política institucional, en la dimensión económica productiva, en la dimensión sociocultural y por supuesto en la dimensión física ambiental. Entonces, acá está también, acá es uno de los mayores problemas que tiene que ver con la complejidad en el abordaje de esas problemáticas que tenemos y que vivimos a diario en nuestros territorios, ¿no? Entonces, entendiendo eso y un poco lo que nos propusimos en el trabajo del territorio, y acá hago paréntesis, el trabajo de asesoramiento y de acompañamiento que yo hice en este lugar, en este partido de la provincia de Buenos Aires, fue gracias también al encuentro de compañeros, digamos, se dio en el marco de la maestría, en mi cohorte, cuando yo la cursé, la primera en Buenos Aires, era un grupo muy interdisciplinario, y una de mis compañeras vivía en ese entonces en General Villegas, y en el intercambio y en los pareceres
me dijo, vamos, venite a General Villegas y veamos cómo podemos trabajar una problemática que ahora la vamos a ver. Entonces, en ese contexto, dentro de ese espacio áulico, se generó un espacio extraáulico y poder plasmar esta diversidad de saberes y plasmarlos en algo concreto, ¿no? Entonces, en este ida y vuelta y en el trabajo en el territorio, lo primero que decidimos en el diálogo con los actores fue, bueno, ¿qué es lo que desean ante una situación de problema existente? Bueno, ¿qué consideran que habría que hacer? Entonces, claramente lo primero que se dijo, incluso fue una definición política, digamos, del intendente, era: evidentemente necesitamos empezar a incorporar en la gestión de la política pública la visión de la reducción del riesgo de desastres, si lo que nosotros queremos es tener desarrollar un territorio de manera sostenible, ¿no? Entonces, este periodo o este planteo se dio en unos años de mucha crisis, entre el año 2017 y el año 2019. Entonces, una vez planteado ese objetivo general o descrito o identificado ese objetivo general, lo que se buscó fue, bueno, si eso es lo que nosotros queremos, por supuesto que lo primero que teníamos que encontrar o definir era sistematizar o describir cuáles eran las principales características que conformaban los riesgos, digamos, cómo estaba compuesto el riesgo en General Villegas. A partir de ahí, bueno, el riesgo estaba compuesto por amenazas y vulnerabilidades. Bueno, ¿cuáles son esas principales amenazas y cuáles son esas principales vulnerabilidades? Y a partir de ahí pensar en estrategias que nos permitan intervenir o actuar en los territorios para que ante un determinado evento la dinámica del territorio no se vea interrumpido por tanto tiempo que lo que haga sea frenar el avance o el trabajo del desarrollo del territorio. Entonces, partimos de vuelta de algunas bases conceptuales. Esto fue un trabajo que también se hizo de concientización para decir, bueno, entender, digamos, por qué se estaban dando determinados fenómenos o determinadas situaciones, y entonces en la identificación y en el trabajo y en el desarrollo de las capacidades en el territorio, la idea era pensar, digamos, no esas bases conceptuales que tienen que ver con los desastres, que tienen que ver con los escenarios de riesgos, con la conformación del riesgo, bueno, eso, cómo plasmarlo en el territorio. Entonces, es muy difícil en el territorio lograr entender, bueno, pero cómo yo construyo la vulnerabilidad del territorio. Entonces, en el caso de General Villegas, un caso muy concreto en la ciudad cabecera, era ante las intensas precipitaciones, no solo intensas, sino cada vez más frecuentes precipitaciones que se daban en la ciudad cabecera. Quizás el mayor problema estaba dado en un barrio, que era el barrio que se lo llama la ex Quinta Migliore, que la particularidad que tenía era que había sido construido debajo, mejor dicho, en una zona baja y justo al borde de un sistema de desagües de la ciudad, con lo cual era evidente que ahí se construyó vulnerabilidad física y ambiental, porque cada vez que llovía, ni siquiera hacía falta que lloviera demasiado, esa zona se inundaba. Entonces, esa una vulnerabilidad, no solo la física ambiental, sino también una vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque era un barrio donde en ese barrio vivía gente social, de un grupo social altamente vulnerable. Y cuando hablamos de un grupo social altamente vulnerable, estábamos hablando era parte de la comunidad que tenía poca formación, que el empleo generalmente era informal, digamos, no era un empleo que estaba un empleo regular o un empleo formal, las construcciones eran precarias, no tenían acceso al agua potable y tampoco había cloacas, con lo cual el escenario que se daba ante precipitaciones era bastante problemático, ¿no? Entonces, llevar a pensar esto, bueno, lo que sucede lo que nos sucede en General Villegas no es algo que tiene que ver con un desastre natural, sino que el desastre estaba dado por un proceso de mal desarrollo, y ese mal desarrollo tenía que ver, por ejemplo, con este caso muy concreto, donde la vulnerabilidad la construimos nosotros. Entonces, entender esas dinámicas, eso fue la instalación de esa base conceptual fue importante para la comunidad. Bueno,
esta es como la fórmula de cuando hablamos del riesgo, ¿de qué hablábamos? ¿No? Entonces, importante acá que el factor equilibrante de esas problemáticas o del riesgo tiene que ver sin lugar a dudas en cómo las comunidades van conformando sus capacidades, ¿no? Y entonces acá, un poco para ponerlo ya más en el contexto territorial, dicho esta introducción, es el Partido General Villegas es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, es el cuarto distrito más grande, lo habitan aproximadamente 31.000 personas, y además una de las complejidades que tiene es que es un departamento extenso, que tiene 10 localidades, con lo cual la gestión del municipio ya de por sí es complejo. Desde la mirada ambiental, una complejidad que se da se encuentra sobre la cuenca de uno de los ríos más importantes de la provincia de Buenos Aires, que es el río Salado, pero que además la problemática de este río está dada porque recibe agua de otros ríos que provienen de provincias vecinas, como provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, provincia de La Pampa. Entonces, eso genera una exposición ante no solo exceso de agua por precipitaciones, sino también por el exceso de agua de los desbordes de los ríos, ¿no? Y claramente, analizando la situación, la problemática atada a las precipitaciones, si uno hace un reconto histórico de cómo se fueron dando las precipitaciones a lo largo de los años, en los últimos 100 años, la tendencia fue claramente incrementándose en el tiempo. Entonces, desde la mirada histórica y desde solo el análisis de los registros, ya esta es una cuestión que llama la atención, digamos. Entonces, también acá, bueno, si históricamente los procesos nos están diciendo cómo estamos preparando el territorio para estas situaciones, ¿no? Y entonces, el gran problema ocurrió durante casi 22 meses, casi 2 años de precipitaciones constantes, que lo que hizo fue impactar directamente en la rentabilidad y en la dinámica socioeconómica productiva del territorio. Entonces, si un territorio con esas características tiene lluvias permanentes durante casi 22 meses, el efecto, y dada las vulnerabilidades del territorio, el efecto fue importante. El 20% de la población se vio afectada. Y los daños que se fueron registrando fueron muchos: daños en infraestructura económica, daños en la infraestructura social, daños en la infraestructura urbana, daños en la infraestructura vial. Entonces, si bien el 20% de la población se vio afectada, el 70% del municipio se vio afectado, digamos, se vio realmente afectado en su dinámica cotidiana. 50 familias fueron evacuadas, muchas de las familias tuvieron no solo que ser evacuadas, sino que emigrar, porque el empleo rural se vio altamente afectado, 400 viviendas también afectadas, pérdida de servicios básicos, los caminos rurales, que son los caminos que conectan esos pueblos, esos otros 10 pueblos dentro del partido, también se vieron afectados. Es decir, la inundación durante 22 meses lo que nos enseñó, lo que nos mostró con claridad, es que en el territorio había una clara evidencia de inequidad social, de inequidad económica, urbana y territorial. Entonces, dado este conflicto, es que lo que se trabajó fue, bueno, prepararnos y pensar una política pública para el desarrollo del territorio con una mirada de sostenibilidad. Pero que necesariamente, si lo que nosotros queríamos era eso, deberíamos incorporar la mirada de la gestión y la reducción del riesgo de desastres como un eje transversal. Entonces, lo primero que se hizo fue, ante el desastre, la reacción y la reconstrucción de la situación. Entonces, algunas de las cosas que se hicieron fue rápidamente trabajar en las defensas y en la mejora de los caminos para reactivar la conectividad. La segunda acción directa que se hizo, el municipio adhirió una campaña de Naciones Unidas que era Desarrollando Ciudades Resilientes, y a partir de ahí empezó a tener una hoja de ruta, digamos, empezó a entender de cómo planificar el territorio con un enfoque de resiliencia y de sostenibilidad. Entonces,
una de las particularidades que tenía este programa eran pensar la planificación del territorio en 10 ejes. Entonces estos 10 ejes tenían que ver en la organización, el fortalecimiento de capacidades, en la infraestructura, en la salvaguarda de los ecosistemas, pensar una infraestructura resiliente y prepararse para atender rápidamente, responder rápidamente a un evento y por supuesto ya articular un proceso de recuperación y reconstrucción. Todo esto se dio desde este último punto, digamos, desde el desastre evidenciado y ante la recuperación y la reconstrucción y rehabilitación de los sistemas sociales, económicos y productivos, se empezó a pensar que para evitar que siempre sea de esta manera, había que ir pasos anteriores y pensar en la organización y en la prevención y en la reducción de los riesgos que per se existen en el territorio, ¿no? Entonces, lo que claramente se evidenció o se armó es que se trabajaron en 4 dimensiones, con 6 ejes estratégicos y con 10 líneas de actuación, que son esas 10 que vimos recién, pero también inmediatamente se crea un área de defensa civil por medio de una ordenanza. Acá el instrumento legal y un área operativa y de acción que no existían, esto ya empezó y se generó, y no solamente en la ciudad cabecera, sino que de las 10 localidades se conformaron 9 centros operativos de emergencia, y también se empezó a actualizar, se hizo un censo distrital georreferenciado. ¿Para qué? Para determinar rápidamente con un mapa, bueno, acá y acá son donde están asentadas las principales problemáticas, y entonces ante un evento sabían con ese mapa directamente el área de defensa civil a dónde tenían que ir a trabajar, dada el análisis, a dónde tenían que ir a trabajar en primera instancia. Entonces, básicamente, la dinámica fue esta. Se trabajaron las 4 dimensiones, la dimensión política institucional, la dimensión cultural, la física ambiental y la dimensión económica productiva. Estas 4 dimensiones, digamos, se tratan de trabajar en paralelo, digamos, no podemos pensar solamente en atender la problemática de la cuestión de infraestructura o ambiental, sino empezamos a trabajar o a entender cuáles son las afecciones que se dan en las otras dimensiones, ¿no? Y así con todos. Las líneas, las estrategias tenían que ver con fortalecer la capacidad y la gestión institucional. Bueno, esto relacionado a esos 10 ejes vinculados a las ciudades resilientes, por supuesto la organización social, concientización y prevención de la salud, sensibilización y capacitación también en estas cuestiones para saber cómo atender o cómo actuar y atender una situación problemática. Por supuesto la parte de prevención, respuesta y recuperación, y también todo lo que tenía que ver con articular y ser más cooperativos desde la dinámica del desarrollo productivo de la comunidad. Entonces, y ya para ir cerrando, las conclusiones fueron varias. En primera instancia, esto implicó un avance importante en el proceso de planificación. Significó incorporar una mirada que no está internalizada, y entonces esto permitió y entender que cuando se habla de la reducción del riesgo de desastres no se habla solamente de cuestiones ambientales, sino que se habla de esta mirada multidimensional, ¿no? Entonces, importante transversalizar como un proceso las estrategias de reducción de riesgos de desastres en la mirada de la planificación y del desarrollo del territorio. Por otro lado, entendimos que era clave el espacio de participación de la comunidad, porque eso permite que la gente se apropie de esos procesos y que no queden solamente en lo discursivo de una política, sino que sea algo que realmente la gente lo pueda apropiar. Y además entendiendo que en nuestros países los que gobiernan están mínimamente 4 años o 6 años, dependiendo del país, pero es la propia comunidad la que debería poner determinados temas en las agendas políticas, ¿no? Por otro lado, la importancia del compromiso y el respaldo político. En este caso concreto, el respaldo y el compromiso fue inicial, pero después con el paso del tiempo, todo lo que se construyó entre el año 2017, 2018, 2019,
en el 2020 empezó a decaer en cuanto a espíritu y a fuerza, y eso afecta a la estabilidad de esos procesos de planificación sostenible. Otra particularidad es que en general los recursos y el financiamiento y el dinero, recursos sociales y recursos financieros, son escasos. Entonces, también es importante fortalecer las capacidades para poder elaborar y generar proyectos que le permitan al municipio buscar financiamientos y no siempre ir a la misma fuente, ¿no? Sino que tratar de diversificar y generar ingresos, ya sea locales, pero también buscar otras fuentes de financiamientos. Y por supuesto, esta incorporación de la mirada de la reducción de riesgo de desastres en todos los ejes, ¿no? Y acá también, desde la mirada de la planificación del territorio local, no todos los sectores incorporan la reducción del riesgo de desastres. Por esto mismo que yo decía que muchos lo asocian directamente con una cuestión ambiental, pero no tiene que ver solamente con eso. Es fundamental que las áreas de educación, las áreas de salud, las áreas de economía incorporen esa mirada para ser más efectivos y más eficientes desde la gestión política, ¿no? De la gestión pública. Las recomendaciones que quedaron asentadas era que hay que tener en cuenta, hay que analizar permanentemente el escenario del riesgo del territorio, porque hoy puede ser un contexto, digamos, hoy en el año 2023, el contexto que hoy podemos ver no es el mismo que había en el 2017 ni en el 2019. Entonces, esto implica hacer una revisión permanente, decir, bueno, hoy, ¿con qué me encuentro? ¿Por qué? Porque los territorios claramente son dinámicos y esto hay que hacerlo. También desde el planteo de un proyecto de financiamiento o de desarrollo, de vuelta, incorporar la mirada de la gestión del riesgo de desastres y también la Agenda 2030, los ODS, es fundamental para poder transversalizar esos ejes o esos criterios de sostenibilidad que son esenciales al momento del desarrollo territorial, al momento de pensar en el desarrollo territorial. También consolidar sistemas de información como base para la planificación. Suele pasar que por ahí podemos tener algunos instrumentos o algunas herramientas o alguna información, pero no es suficiente, y en el caso que sea suficiente, en la mayoría de los casos, como era en este caso, no hay un análisis de la información. Entonces hay que instalar un sistema del manejo de la información. Por otro lado, también una gran debilidad es la falta de articulación entre las áreas, es decir, muchas veces en estas cuestiones fue fundamental la dirección o la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, pero por ahí salud se desentendió, de educación también, bueno, cultura dependía de educación, turismo también dependía del desarrollo productivo, desarrollo social, digamos, todas las áreas tienen que converger y poder coordinar, porque al momento de actuar es clave la organización institucional. Por supuesto también avanzar en medidas y en tomar medidas concretas y coherentes. Esto surgió, bueno, como algo positivo, y permanentemente estar sensibilizando y formando y fortaleciendo las capacidades sociales, comunitarias e institucionales, porque la línea de la gestión política, los tomadores de decisión también es fundamental que los tomadores de decisión tengan conocimiento de estas cuestiones. Y posteriori de que se hizo este trabajo de 2 años, los avances que hubo fue como consecuencia de esta mirada y este establecimiento, o esta generación de esta política pública, se crea la Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial. Dentro, digamos, que esa secretaría nucleaba, por ejemplo, la Dirección Vial, Dirección de Servicios Urbanos, Planificación Territorial, esa fue el área nueva que se había generado, la Dirección de Obras Públicas, y un área de articulación, digamos, esa secretaría se reorganizó y la articulación institucional fue clave para instalar el proceso en el municipio. También se crea un sistema de información geográfica que era lo que permitía era ir localizando rápidamente de manera georreferenciada las mayores problemáticas, ya sean
o dónde estaban asentadas las vulnerabilidades, todas las vulnerabilidades, pero cuáles eran las de mayor, por ejemplo, en qué distrito había mayor, o localidad había mayor vulnerabilidad física, o mayor vulnerabilidad social, o mayor vulnerabilidad económica, y eso nos permitió organizar la información. Y por el otro lado, también como cierre, digamos, o como una consecuencia de esa política pública que se elaboró, se desarrolló un diagnóstico urbanístico. ¿Por qué? Para entender cuáles eran esos espacios dentro del distrito que me permitían a mí mejorar o empezar a pensar o empezar a elaborar un plan de ordenamiento urbano y territorial, entendiendo que el distrito, la ciudad cabecera, está, como todas las grandes ciudades o las ciudades, en una expansión urbana. Entonces, entender que la expansión urbana no tiene que ser porque sí hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, sino que el crecimiento tiene que tener una lógica que mantenga el equilibrio y apunte al desarrollo sostenible del territorio. Y creo que hasta acá, bueno, hasta acá era la presentación. Contarles eso era contar un poco cómo fue ese aprendizaje, ese derrotero concreto, cómo a través de un momento de mucha crisis y de mucha pérdida, cómo se repensó y se definió la máxima autoridad política, instalar o incorporar una mirada o una política pública transversal con esta mirada, ¿no? Bueno,